Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia y entenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús, este viaje es verdaderamente transformador. Sin duda, cuando termines de ver este video, no serás el mismo. Amarás aún más la palabra de Dios. Por supuesto, esto solo sucederá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultad para entender la Biblia, este video te ayudará a comprenderla. Después de ver todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado e iluminado por las Escrituras. Todo comenzó al principio. Antes del principio, solo existía Dios. Él nunca ha dejado de existir. Existe desde la eternidad. No tuvo origen. Él es el origen de todo. No fue creado. Él es el creador de todas las cosas. No comenzó a existir. Él es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y de él creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Tenían plena comunión con Dios y vivían felices en el jardín de Dios como administradores de su creación. Sin embargo, cayeron en pecado. Y toda la raza humana fue sumida en este abismo de total depravación porque todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por celos, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer asesino y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. A través de él, comenzó a surgir un linaje santo que se volvió hacia Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la tierra se llenara de maldad y violencia. Entonces, Dios decidió borrar a la humanidad de la faz de la tierra. Pero había un hombre justo, Noé. Por lo tanto, Dios derramó su juicio a través del diluvio, salvando a Noé, a su esposa y a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus respectivas esposas, en un arca que habían construido. A través de los hijos de Noé, Dios reinició el origen de los diversos pueblos. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas. Cam se convirtió en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas. Jafet se convirtió en el ancestro de las naciones europeas. Más tarde, Dios eligió una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al Mesías prometido al mundo. Llamó a Abram de Ur de los Caldeos. Abram dejó su tierra y a sus parientes, convirtiéndose en un peregrino de fe, erigiendo altares a Dios donde quiera que iba. El viaje de Abram continuó. Él y su sobrino Lot se separaron, y Lot se convirtió en el padre de 2 naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abram salió de Harán, tenía 75 años. Dios le prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y que sería el padre de una nación numerosa. Todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él. Abram esperó 11 años para que la palabra de Dios se cumpliera. Entonces, Sarai, su esposa, al no creer más en la promesa de Dios, entregó a su sierva Agar a Abram para que tuviera un hijo con ella. Así nació Ismael, quien se convirtió en el padre de una nación numerosa, los árabes, enemigos históricos de Israel. Cuando Abram tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó que saliera de su tienda y contara las estrellas en el cielo. Dios le dijo que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas y como la arena del mar. Dios también reveló que sus descendientes serían esclavizados durante 430 años. En ese momento, Dios cambió el nombre de Abram, que significa Gran Padre, a Abraham, que significa Padre de una multitud. Cuando el hijo de la promesa aún no había nacido, Abraham tenía 100 años y su esposa Sara 90. Entonces nació Isaac. Isaac se casó con Rebeca.
quien era estéril durante 20 años. Después de orar, Rebeca fue sanada y dio a luz a 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, y Jacob, quien fue renombrado Israel después de su conversión, se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se mudó a Egipto con 70 personas. Se establecieron en la tierra de Gosén, una región fértil. Estas 70 personas se multiplicaron asombrosamente. Después de 400 años en Egipto, salieron bajo el liderazgo de Moisés con 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo que sumaba aproximadamente 2 millones de personas. Comenzó el viaje por el desierto hacia la tierra prometida. Lo que debería haber tomado 3 meses, tomó 40 años debido a la incredulidad del pueblo. Los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida regresaron. 10 de ellos dieron un informe pesimista, incitando a la rebelión contra Dios y Moisés. Frente a los gigantes de esas tierras, el pueblo se sintió como langostas y dudó del poder de Dios. En respuesta, Dios condenó a toda esa generación a perecer en el desierto, permitiendo solo a Josué y Caleb, los espías fieles, entrar en la tierra prometida. El pueblo de Israel vagó en círculos por el desierto durante 40 años, un año por cada día que los espías exploraron la tierra. El desierto se convirtió en el cementerio más grande del mundo, donde pereció toda la generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb. Después de 40 años de deambular, los israelitas pasaron 6 años conquistando la tierra bajo el liderazgo de Josué. Aún así, quedó mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo a la tierra prometida a través del llamado y empoderamiento de Dios. Tras la muerte de Josué, comenzó una larga etapa de 330 años de gobierno teocrático, llamada el período de los jueces. Este fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y altibajos para Israel. Durante este período, el pueblo hacía lo que le parecía correcto. Enfrentaron opresión de muchos enemigos debido a la dureza de sus corazones. Dios levantó líderes como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de este período, comenzó la monarquía. El pueblo de Israel, mirándole a las naciones vecinas, pidió un rey. Ya no querían que Dios gobernara sobre ellos. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl gobernó durante 40 años. Comenzó bien, pero terminó mal, sucumbiendo al orgullo, la crueldad, la rebelión y la apostasía. Después de Saúl, David reinó durante 40 años, trasladó la capital de Hebrón a Jerusalén y se convirtió en el rey más destacado de Israel. A pesar de pecar gravemente, David se arrepintió y fue perdonado. De su linaje vino el Mesías. Tras la muerte de David, su hijo Salomón reinó en su lugar durante 40 años. Salomón pidió sabiduría a Dios, y Dios le concedió tanto sabiduría como riquezas. Fue un hombre renombrado en su tiempo, construyó el templo en Jerusalén y disfrutó de paz durante su reinado. Sin embargo, debido a sus muchas esposas, su corazón se corrompió. Solo en su vejez, Salomón volvió a Dios y se arrepintió de sus pecados. Así, el Reino Unido de Israel duró 120 años bajo 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Saúl cayó en las trampas de la brujería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios concedió el deseo del pueblo de tener reyes, pero ellos tuvieron que soportar las consecuencias de esta elección imprudente. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a escuchar la petición del pueblo de aliviar los gravosos impuestos. La pompa, el esplendor y el lujo del gobierno de Salomón
se habían sostenido gracias al trabajo de los obreros agobiados por impuestos exorbitantes. Durante la transición de poder, el pueblo exigió cambios, pero sus demandas fueron ignoradas. En consecuencia, 10 de las 12 tribus se rebelaron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam, formando el reino del norte, con Samaria como su capital. El reino del norte duró 209 años y tuvo 19 reyes de 8 dinastías diferentes. Ninguno de estos reyes fue justo. Todos se alejaron de Dios y siguieron los caminos pecaminosos de Jeroboam. Este rey, por razones políticas, creó una religión falsa. Temiendo que sus súbditos fueran a Jerusalén a adorar en el templo y se alinearan políticamente con los reyes de Judá, Jeroboam construyó templos en Betel y Dan. Allí colocó becerros de oro e indujo al pueblo a adorarlos como si fueran Dios mismo. Todos los 19 reyes del reino del norte fueron malvados y perversos. Ninguno buscó a Dios. Durante este tiempo, el Señor levantó profetas para denunciar los pecados de los reyes, los sacerdotes y el pueblo. Entre estos profetas se incluyeron Amós, Oseas y Miqueas. Ellos confrontaron audazmente las desviaciones de la nación, abordando la corrupción desde los palacios hasta las chozas, desde los templos rivales hasta los mercados y desde las calles hasta los campos. Denunciaron la corrupción política, la religión prostituida, la injusticia social y la opresión económica. Llamaron al pueblo al arrepentimiento, pero sus mensajes, en su mayoría, cayeron en oídos sordos. Durante el reinado del rey Acab, su esposa Jezabel extendió el pernicioso culto a Baal, el dios cananeo de la prosperidad, por todo Israel. En respuesta, Dios levantó al profeta Elías para exponer esta deidad pagana y socavar la credibilidad de este ídolo abominable. Más tarde, Eliseo sucedió a Elías, llevando a cabo un ministerio milagroso. Sin embargo, como Israel continuó ignorando la voz de Dios, el Señor usó a Asiria como vara de juicio contra ellos. Asiria era un imperio brutal y expansionista. Cuando conquistaba a un pueblo, cometía atrocidades y dejaba cuerpos mutilados y cabezas apiladas en las puertas de las ciudades conquistadas, sometiéndose a los derrotados a un sufrimiento inimaginable. El reino del norte de Israel fue derrotado y su pueblo fue llevado al cautiverio. El rey Sargón II de Asiria envió una mezcla de otros pueblos a establecerse en Israel, creando un grupo racialmente mixto conocido como los samaritanos, quienes se convirtieron en amargos enemigos del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, duró 345 años y tuvo 20 reyes. Algunos de estos reyes, como Asá, Josafat, Ezequías, Jotam, Uzías, Joás y Josías, fueron líderes piadosos. Siempre que un rey piadoso ascendía al trono, la nación prosperaba económicamente, moralmente, socialmente y espiritualmente. A diferencia del reino del norte, el reino del sur fue gobernado por una sola dinastía, cumpliendo la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. A pesar de esto, la nación se volvió profundamente corrupta e ignoró la voz de Dios. En consecuencia, Dios disciplinó a Judá enviando al ejército babilónico para conquistarlos. Jerusalén fue invadida, su glorioso templo destruido, y el pueblo llevado al cautiverio en Babilonia. La ciudad quedó en una humillante desolación. El pueblo de Judá permaneció en cautiverio durante 70 años, como lo profetizó Jeremías. Durante este periodo, Dios levantó profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel para guiar y purificar al pueblo. A través de este tiempo de sufrimiento, el pueblo fue limpiado de la idolatría y surgió el sistema de sinagogas. Después de los 70 años, Babilonia cayó ante el imperio medo-persa.
El rey Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de su nacimiento, liberó al pueblo judío y les permitió regresar a su tierra. El retorno ocurrió en 3 etapas. Primera, bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo. 2. Bajo el liderazgo de Esdras para enseñar la ley de Dios. Tercero, bajo el liderazgo de Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén y reestructurar política y espiritualmente al pueblo. Tan pronto como regresaron del cautiverio y comenzaron la reconstrucción del templo, el pueblo judío enfrentó varios desafíos. Primero, los astutos samaritanos propusieron unirse a ellos en la obra para desestabilizarla desde dentro. Cuando su oferta de asociación fue rechazada, los samaritanos intensificaron sus tácticas. Comenzaron a amenazar a los judíos y, posteriormente, escribieron al rey Artajerjes acusando a los judíos de conspirar contra el reino medo-persa. Debido a esta persecución, la obra en el templo se detuvo durante aproximadamente 20 años. Durante este periodo, el pueblo perdió su fervor por la casa de Dios y comenzó a enfocarse en sus propios intereses, construyendo y embelleciendo sus casas mientras descuidaban el templo, que permanecía en ruinas. En respuesta, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Su mensaje tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y con entusiasmo reanudó y completó la reconstrucción del templo. Tras esto, hubo un gran avivamiento espiritual, lo que llevó a la reorganización de las familias y el sacerdocio, así como a un retorno de todo corazón a Dios. Sin embargo, aproximadamente 100 años después, surgió una nueva generación. Aunque el pueblo continuó asistiendo al templo y ofreciendo sacrificios, ya no honraban verdaderamente a Dios. Ofrecían animales ciegos, enfermos y cojos como holocaustos. Despreciaban la mesa del Señor y la consideraban profanada. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios. La vida familiar se vio profundamente afectada. Los matrimonios se desmoronaron y el divorcio se volvió común. El pueblo ya no creía que Dios los juzgaría, por lo que descuidaron devolver sus diezmos. Aunque asistían al templo, sus corazones estaban lejos de Dios. En ese momento, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Esto marcó el cierre del Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Después del profeta Malaquías, siguió un largo período de 400 años conocido como el período interbíblico o período de silencio profético. Durante este tiempo, se escribieron varios libros religiosos no canónicos, conocidos como los libros apócrifos. Además, el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego, dando lugar a la famosa versión Septuaginta. Durante este periodo, el imperio medo-persa cayó ante el imperio griego bajo Alejandro Magno. Después de conquistar numerosas naciones y reinos, Alejandro murió prematuramente a la edad de 33 años, lamentando que no quedaban más tierras por conquistar. Sin embargo, sus conquistas tuvieron un impacto duradero, difundiendo la cultura helenística y el idioma griego, lo que más tarde facilitó la rápida y sin fronteras difusión del Evangelio. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre 4 generales. De particular importancia fueron los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria, quienes a menudo estaban en conflicto. Israel alternó entre ser dominado por uno u otro. Durante este tiempo, Antíoco Epífanes ofendió a los judíos sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, un acto gravemente abominable. Este hecho provocó la revuelta macabea, liderada por Judas Macabeo, que finalmente resultó en la victoria judía después de mucho derramamiento de sangre. Más tarde, en el 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén
y los romanos tomaron el control de Israel. Herodes el Grande fue instalado como rey. Un administrador capaz, Herodes expandió y embelleció el templo en Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea para facilitar el comercio internacional y construyó numerosas fortalezas, incluida Masada. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento, constantemente atormentado por el miedo de perder su trono. Herodes se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Se casó con Mariamna, una mujer de linaje noble, pero mató a todos los parientes nobles de ella por temor a que desafiaran su reinado. A pedido de su suegra, nombró a su sobrino de 17 años, Arquelao, como sumo sacerdote de Jerusalén. Más tarde, temiendo la creciente popularidad del joven, Herodes lo mandó matar. La suegra de Herodes huyó a Egipto, pero Herodes envió emisarios para asesinarla también. César Augusto convocó a Herodes a Roma por sus atrocidades. Antes de partir, Herodes ordenó la ejecución de su esposa Mariamna, temiendo que conspirara contra él en su ausencia. Más tarde, cuando 2 de sus hijos, enviados a estudiar a Roma, ganaron popularidad, Herodes los mandó estrangular. Antes de su muerte, ordenó a su hermana Salomé que se asegurara de que al menos un noble de cada familia en Jerusalén fuera ejecutado, para que hubiera luto en su funeral. Este fue el hombre que se alarmó al escuchar de los sabios que había nacido un niño en Judea para ser el rey de Israel. Herodes el Grande murió alrededor del año 4 a.C., y su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, gobernó sobre Judea, Samaria y Edom. Se demostró como un rey terrible, lo que llevó a los judíos a pedir a Roma que lo destituyera. En respuesta, Roma instaló un procurador o gobernador, marcando el inicio del gobierno directo romano sobre Judea. En ese tiempo, Pilato era el gobernador. Este estado político y espiritual catastrófico, bajo la opresión romana y el gobierno herodiano, alimentó el anhelo del pueblo por el Mesías. El clamor por la liberación y redención de la esclavitud impía se hizo más fuerte. Fue durante este tiempo, en la plenitud de los tiempos, que Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo la profecía bíblica. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. Vivió entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Caminó humildemente por nuestra tierra, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, cargó nuestros pecados en la cruz y resucitó en gloria para nuestra justificación. Las influencias helenísticas y romanas, combinadas con las tradiciones judías, prepararon el camino para la llegada del Mesías. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio romano. Para escapar de la persecución de Herodes, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, quedándose allí hasta la muerte de Herodes. Luego regresaron y se establecieron en Nazaret, la ciudad donde habían vivido antes. Allí, Jesús creció como hijo de un carpintero. A los 30 años, comenzó su ministerio, habiendo sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores que vino a salvar. Mientras Jesús oraba en el Jordán, los cielos se abrieron y el Padre habló: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En ese mismo momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, equipándolo con poder para comenzar su ministerio. Desde el Jordán, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, el diablo lo tentó 3 veces. El diablo intentó derrotarlo, pero Jesús lo venció en el desierto, siempre usando la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El diablo que había derrotado al primer Adán en el paraíso fue derrotado por el segundo Adán en el desierto. Desde el desierto Jesús
lleno del Espíritu Santo, fue a Galilea y llegó a Nazaret, donde había vivido la mayor parte de su vida terrenal. Entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar, sanar y liberar». Jesús llamó a 12 hombres, a quienes nombró apóstoles, y dedicó la mayor parte de su tiempo a entrenarlos y discipularlos. Viajó por Galilea, Perea, Samaria y Judea, predicando en ciudades, aldeas y campos. Predicó en sinagogas, en el templo, al aire libre en la playa, en casas, a grandes multitudes y a pequeños grupos. Jesús fue a todas partes haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo que los cojos caminaran, devolvió la audición a los sordos, limpió a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la revelación suprema de Dios a la humanidad, dado el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios mismo manifestado en carne. Jesús vino con una misión definida: salvar a todos aquellos que el Padre le dio. Nació para morir y murió para que nosotros pudiéramos vivir. El apóstol Pablo afirmó esto, diciendo: «Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. El diablo empleó innumerables artimañas para evitar que Jesús llegara a la cruz, pero Jesús marchó hacia ella como un rey caminando hacia su corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre principados y potestades, exponiéndolos al desprecio público. En la cruz Jesús completó la obra de redención. En la cruz nos liberó. La muerte no pudo retenerlo. Al tercer día Jesús resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender al cielo, instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén y esperar la promesa del Padre hasta que fueran revestidos de poder. En Hechos 1:8, Jesús habla del empoderamiento dado por el Espíritu Santo y traza la misión: «Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra». Después de Pentecostés, la Iglesia en Jerusalén experimentó un crecimiento asombroso, con multitudes añadiéndose continuamente a su número. Lucas registra el crecimiento y la expansión de la Iglesia de Jerusalén hasta el capítulo 7 del libro de los Hechos. Sin embargo, como la Iglesia permanecía confinada a Judea, Dios permitió la persecución para dispersar a los creyentes, quienes llevaron la palabra donde quiera que iban. Así fue como Felipe llegó a Samaria, rompiendo las barreras de enemistad y predicando el Evangelio con poder. La gente se regocijó al escuchar y ver las obras milagrosas de Dios a través de Felipe, el diácono predicador. Ministró tanto a los oídos como a los ojos. A través de la imposición de manos de los apóstoles, Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El Evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión de Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Saulo, antes perseguidor de la Iglesia, se convirtió más tarde en el apóstol Pablo. Una iglesia gentil en Antioquía de Siria surgió y se convirtió en la madre de las misiones transculturales. Desde allí, Bernabé y Pablo emprendieron su primer viaje misionero, viajando por las regiones de Galacia, visitando Perge, Derbe, Iconio y Listra. Establecieron iglesias y nombraron ancianos. Durante el segundo viaje misionero de Pablo, él y Silas viajaron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió cartas a los Gálatas y 2 cartas a los tesalonicenses.
En su tercer viaje misionero, Pablo se centró en Asia Menor, pasando 3 años en Éfeso, la capital de la provincia. Desde Éfeso, escribió 2 cartas a los corintios. Éfeso, una ciudad cosmopolita con más de 300.000 habitantes, albergaba el templo de Diana, una estructura de mármol 4 veces más grande que el Partenón en Atenas y una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante el tiempo de Pablo en Asia Menor, se establecieron iglesias en ciudades como Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Colosas e Hierápolis. Una severa hambruna durante el reinado del emperador Claudio llevó a la expulsión de los judíos de Roma, como se menciona en Hechos 18:2. Pablo organizó una colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres de Judea. Antes de embarcarse hacia Jerusalén, Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso que cadenas y tribulaciones lo esperaban en cada ciudad que visitaba. Sin embargo, no consideraba su vida más valiosa que cumplir su ministerio de proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de partir hacia Jerusalén, Pablo escribió su epístola más sólida, la Carta a los Romanos, en la que compartió su deseo de visitar la capital del imperio y ministrar a la iglesia allí. También expresó su ambición de viajar más allá a España para predicar el Evangelio. A pesar de llevar una ayuda financiera significativa para los pobres en Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén. Luego fue trasladado a Cesarea, donde estuvo detenido durante 2 años bajo la supervisión de los gobernadores Félix y Festo, mientras era acusado por los judíos. Ante la inclinación de Festo a entregarlo al Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo invocó sus derechos como ciudadano romano y eligió ser juzgado en Roma. En su viaje a la capital, Pablo enfrentó un terrible naufragio. El barco fue destruido, pero todos los pasajeros y la tripulación se salvaron milagrosamente, tal como Dios le había prometido a Pablo. En la isla de Malta, donde desembarcaron, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno. Pablo también sanó a muchos enfermos en la isla, y el agradecido pueblo maltés se aseguró de satisfacer las necesidades de Pablo mientras continuaba su viaje a Roma. Una vez en Roma, Pablo estuvo encarcelado durante 2 años en una casa alquilada, donde continuó predicando el Evangelio. Durante este tiempo, evangelizó a la guardia pretoriana, animó a los creyentes y escribió cartas a los efesios, filipenses, colosenses y Filemón. Después de este periodo, Pablo fue liberado y escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, en el año 64 después de Cristo, la persecución contra los cristianos se intensificó bajo el emperador Nerón, volviéndose política en lugar de religiosa. Pablo fue encarcelado nuevamente, esta vez en una oscura y húmeda mazmorra, una celda subterránea dura e insalubre. El 17 de julio del año 64 después de Cristo, Roma, con una población de más de 1 millón de personas, fue incendiada. Nerón, vestido teatralmente, subió a la cima de la torre de Mecenas para observar cómo las llamas consumían la ciudad. El incendio duró 7 noches y 6 días, destruyendo el 70% de Roma. De los barrios de la ciudad, 10 fueron completamente devastados, incluidos 4 densamente poblados por judíos y cristianos. Nerón usó esto como excusa para culpar a los cristianos por el incendio, desatando una brutal persecución. Un gran número de creyentes fueron crucificados, y muchos fueron atados a postes, cubiertos con brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue un tiempo de sufrimiento inimaginable. Desde su segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, en la que reflexionó sobre su próximo martirio
y la esperanza de recibir la corona de justicia. Alrededor del año 67 después de Cristo, Pablo fue decapitado, dejando un rico legado de fe para las generaciones futuras. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito a lo largo de un periodo de 50 años e incluye 1. 4 evangelios o Mateo. Presenta a Jesús como el Rey de los judíos. Escrito para una audiencia judía, contiene el mayor número de referencias al Antiguo Testamento. O Marcos. Se centra en Jesús como el siervo de Dios. Escrito para los romanos, enfatiza las acciones de Jesús más que sus enseñanzas. O Lucas. Destaca a Jesús como el Hijo del Hombre. Escrito por un médico gentil para una audiencia griega, presenta a Jesús como el hombre perfecto, enfatizando su vida de oración y el poder del Espíritu Santo. O Juan. Escrito para refutar el gnosticismo, presenta a Jesús como totalmente Dios y totalmente hombre. Juan selecciona 7 milagros y 7 declaraciones «Yo soy» para probar la divinidad de Jesús. 2. Hechos de los Apóstoles. Este libro narra la historia de la Iglesia primitiva desde su nacimiento hasta su expansión en Roma. 3 iglesias clave, Jerusalén, Antioquía y Éfeso, lideraron este avance, alcanzando provincias como Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. Hechos termina sin una conclusión formal, significando la continuación de la historia de la Iglesia. 3. Epístolas. Las cartas de Pablo incluyen aquellas dirigidas a las iglesias de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Además, la carta a los hebreos aborda a los cristianos judíos tentados a abandonar su fe, aunque su autor sigue siendo desconocido. 4. Cartas generales. Las cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas están dirigidas a la comunidad cristiana en general. 5. Apocalipsis. El libro final, escrito por Juan alrededor del año 96 después de Cristo en la isla de Patmos, describe la victoria triunfal de Cristo y su Iglesia. Espero que hayas aprendido de esta historia. Que Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, todavía hay tiempo. Arrepiéntete, y Él puede cambiar tu futuro y tu historia. Puede quitar toda tristeza, soledad y miedo, y proveer todo lo que necesites. Entra a tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Que Dios te bendiga. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.